Brutal. Descubrí que mi nuera robó todo en casa justo después de la fiesta de cumpleaños. La casa aún olía a pastel de chocolate y a globos desinflados. Las risas de los niños resonaban en mis oídos mientras recordaba el momento mágico de la celebración. Pero en un abrir y cerrar de ojos, toda esa alegría se convirtió en un horror inexplicable. Cuando volví del baño, mi corazón se detuvo. La sala estaba desordenada, pero no era eso lo que causaba el frío en mi pecho. No. Había algo más. En la mesa las cajas vacías de regalos estaban esparcidas como un desastre posapocalíptico. Pero eso era solo el principio. Fui a buscar la cartera que había dejado sobre el sillón y desapareció. La mirada de mi nuera, esa que normalmente era cálida, se tornó fría y distante. La inquietud crecía en mi pecho mientras observaba cada rincón de la habitación. Había cosas que no encajaban, la decoración no estaba donde debió estar, y había un susurro entre los presentes, un murmullo que parecía decir más de lo que las voces se atrevían a pronunciar. Las caras de mis amigos se volvían sombras de incertidumbre. Muchos evitaron miradas, como si al mirarme pudieran delatar algo más. Caminé hacia la cocina, con el estómago revuelto. Encontré platos apilados, pero algo me decía que no eran solo platos los que faltaban en esa casa. Y entonces la vi, mi nuera, maniobrando hacia la salida con una bolsa extraña, el brillo metálico de mi reloj en su muñeca era casi una traición. Cada paso que daba, sentía que una mano helada cerraba mi garganta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué había en ella un fuego oscuro? Pensé en su sonrisa, en los abrazos cálidos que me solía dar. Pero ahora, la desconfianza me quemaba por dentro. Hay algo que no me cuadra, murmuré para mí, mientras un frío sudor empezaba a brotar de mi frente. La preocupación me invadía, y un nudo se formaba en mi garganta. Nadie en la fiesta parecía atreverse a mencionarlo, pero en el aire había un secreto que respirábamos todos. Sin quererlo, mis pasos me llevaron al salón. Algo brilló a mis pies, un pequeño anillo, uno que solía ser de mi madre. Eso no puede ser bueno. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo posible, conectémonos, regresé a la realidad, los murmullos seguían resonando en mis oídos. Esa imagen escalofriante del anillo me perseguía, como un eco en mi cabeza. Pero, ¿cómo confrontarla? La próxima fiesta se acercaba y con ella, más preguntas. ¿Qué otros secretos escondía mi nuera? Mientras la noche se apoderaba de la casa, cada sombra parecía cobrar vida, intensificando mi angustia. Con el anillo de mi madre en la mano, sentí la necesidad de confrontar a mi nuera. Pero la idea de hacerlo me paralizaba. ¿Podría atreverme a señalarla? Sabía que había algo oscuro en su mirada esa tarde. Cada momento había prefigurado un conflicto que parecía inminente, los murmullos de los invitados, ahora solo ecos lejanos, se convirtieron en un telón de fondo que acentuaba la tensión. La risa de los niños ya no era pura, sonaba distorsionada como si se burlara de mí. ¿Por qué no lo dije entonces? Me cuestioné a mí mismo. Si yo, su suegro, venía a ser el blanco de sus robos, ¿qué pensarías de todo eso? Con un rugido de determinación, decidí que debía hablar. Caminé hacia la sala, donde la luz temblorosa de las velas apenas iluminaba la escena. Todos parecían estar en sus pequeños mundos, pero la atmósfera cargada me decía que también ellos notaban la tensión. Mis ojos encontraron a mi nuera, sentada en un rincón, riendo con unas amigas, como si no hubiera hecho nada. El brillo de mi reloj, reluciendo en su muñeca como un faro de traición, hizo que una oleada de rabia me invadiera. Debo enfrentarlo, pensé, mientras cada paso me acercaba más a ella. Necesito hablar contigo, le dije, mi voz temblorosa pero firme. Su rostro se apagó y un parpadeo de sorpresa la hizo lucir vulnerable, pero únicamente por un instante. La risa de sus amigas se desvaneció, y el aire se cortó entre nosotros.
¿Qué sucede?, preguntó, un tono de desafiante indiferencia en su voz. Siempre quieres hacer un drama. ¿Sabes lo que has hecho? Exclamé. Mi reloj, mi madre, no puedo creer que lo hayas tomado justo delante de todos. ¿Qué más has escondido? A su alrededor, las miradas se volvieron cómplice de lo que podría estallar en un instante. Las risas han desaparecido y el silencio que siguió fue opresivo. Ella se puso de pie, asegurándose de que la atención la envolviera todo a su paso. No tengo idea de qué hablas, soltó, y aunque sus palabras eran tranquilizadoras, los ojos que me miraron eran algo más, eran un desafío. A veces es más fácil señalar a otros que mirar dentro de uno mismo. ¿No crees? El comentario me dio una bofetada, y por un momento me hizo dudar. ¿Era ella la única culpable aquí? ¿O yo había ignorado mis responsabilidades? El nudo en mi garganta creció, y el miedo se mezcló con la confusión, pero lo que no sabía era que este enfrentamiento apenas era el principio. Mirando a su alrededor, noté cómo algunos amigos intercambiaron miradas preocupadas. Sentí que había agujeros en su historia que aún no he descubierto. De pronto, un grito estridente interrumpió el silencio. Alguien había tropezado y había caído, dejando caer una botella de vidrio que se estrelló en el suelo. ¡No! Gritaron varios al unísono, mientras los fragmentos volaban por el aire. El caos que se desató permitió que mi nuera se disolviera entre la multitud, dejando detrás de ella una neblina de preguntas. ¿Acaso aprovecharía este momento para escapar? El impulso de correr detrás de ella me embargó, pero me quedé paralizado, examinando los rostros de quienes aún quedaban. La mezcla de sorpresa y miedo en sus miradas me decía que ninguno de nosotros estaba libre de culpa. La fiesta se volvió un torrente de emociones mientras intentaba recomponerme. Había una conexión extraña en la sala, un sentimiento de que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. El reloj marcaba la medianoche y el resentimiento pulsaba dentro de mí. ¿Qué más estaba oculta entre las risas y la música? Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, pero ¿quién realmente pagarían el precio por ello? El bullicio de la fiesta resonaba como un eco lejano, el zumbido de risas y conversaciones se había convertido en un murmullo distante mientras mi mente giraba en espiral. La caída de la botella había marcado un punto de quiebre, pero el verdadero caos estaba en mi interior. ¿Qué había ocultado mi nuera? La oscuridad que la rodeaba parecía ampliarse y la sensación de que la verdad acechaba en las sombras se hacía cada vez más fuerte. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos, pero todo lo que podía pensar era en el brillo de ese reloj en su muñeca. ¿Acaso hay más?, me pregunté mientras observaba a los invitados dispersarse, recuperándose del incidente. Las miradas furtivas, las conversaciones susurradas, la tensión era palpable. Decidí que no podía permitir que el miedo anulara mi determinación. Tenía que encontrarla. Avancé hacia el corredor, donde la luz apenas iluminaba los bordes. Las sombras parecían más profundas, como si ocultaran secretos peligrosos. ¿Dónde podría haberse ido? No podía dejar que se escapara una vez más. De repente escuché un leve sollozo. Era ella, mi nuera, en un pequeño rincón oscuro. Su rostro descompuesto como si hubiera sido atrapada al instante. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Se giró, los ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación que me desconcertó. ¿Por qué me acosas? No he hecho nada malo, respondió, su tono un poco más desesperado de lo que esperaba. Pero había algo en su mirada que me decía que no era del todo sincera. Me atreví a dar un paso más cerca, notando un pequeño brillo metálico en el suelo a su lado. Al agacharme descubrí un par de pendientes que reconocí de inmediato, unos que habían pertenecido a mi esposa. No. No puede ser, murmuré mirando los pendientes en mi mano. Esto estaba en el joyero de tu madre. Sus ojos se ampliaron en un instante como si quisiera negar lo que implicaban, pero las palabras no salieron. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, le dije sintiendo el peligro de la situación. Esto va más allá de un reloj o unos pendientes. Esto es cuestión de familia. ¿Te has detenido a pensar por un segundo en el daño que puedes causar? Ella me miró fijamente y en ese momento, el temor se transformó en desafío. ¿Y tú? ¿Has pensado en el daño que tú has hecho? Siempre con tus juicios, con tus insinuaciones. Pero no soy yo quien está mintiendo aquí.
un silencio denso nos rodeó, una lucha silenciosa entre la verdad y la mentira. Mis manos temblaban, sosteniendo las joyas como si fueran la clave de un secreto mucho más grande. Estuve tan concentrado que no escuché el murmullo de personas acercándose. La puerta se abrió y varios invitados entraron, interrumpiendo nuestra conversación. Con caras de confusión, notaron la atmósfera tensa entre nosotros. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los amigos de mi nuera, dejando claro que el evento había cambiado de tono por completo. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez sobre nosotros. Las miradas de los invitados caían como puñales y mi nuera, al darse cuenta de que estaba atrapada entre el escándalo y el desprecio, comenzó a perder el control de la situación. «Esto no ha terminado», gritó y se dio la vuelta, saliendo corriendo del lugar mientras los murmullos aumentaban. Mis pensamientos giraban como un torbellino. Tenía que hacer algo, pero al sentir los ojos de todos sobre mí la presión se acumuló y me quedé paralizado. Algo más oscuro estaba ocurriendo, y no podía ignorarlo, secretos enterrados desde hacía mucho, rencores ocultos entre risas y brindis. ¿A quién iba a buscar si no se podía confiar en la familia? La fiesta se tornó en algo más que un simple evento social, era el comienzo de una tormenta. Mientras me abalanzaba tras ella, la puerta golpeó detrás de mí. El aire se volvió denso, el eco de sus pasos se perdía. De repente un grito erizó mi piel. «¡Detente!». La voz provenía de alguien muy familiar, alguien que creí que estaba protegido por la veloz maraña de la noche. La noche acababa de desvelar su verdadera naturaleza y la atmósfera estaba cargada de preguntas sin respuestas, y de revelaciones impactantes. Quedaba claro que lo que había visto hasta ahora apenas era la punta del iceberg. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y su llegada podría destrozar todo lo que creía. ¿Podría la noche otorgar la revelación que mi familia necesitaba para sanar, o simplemente devolvería dolor y destrucción a la vida que había construido? El eco de su grito resonaba en mis oídos, y mientras corría hacia el exterior, sabía que nada volvería a ser igual. En esta noche oscura, estaba a punto de confrontar demonios que nunca supe que existían. La lluvia comenzaba a caer, sirviendo como telón de fondo para mis pensamientos desbordantes de confusión y desasosiego. La fiesta se desvanecía detrás de mí mientras corría, y un nudo se apretaba en mi garganta. No solo quería encontrar a mi nuera, necesitaba respuestas. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la agitación de los invitados se transformara en susurros y acusaciones. Con cada paso, la imagen de esos pendientes se reavivaba en mi mente, reflejando la dualidad de la traición y la esperanza. ¿Qué significaban realmente para ella? Tal vez la verdad que buscaba no era más que un espejismo, una fractura en nuestra familia que había tardado demasiado en aparecer. Cuando llegué al jardín, la luz de la luna iluminaba un paisaje que solía ser un remanso de paz. Ahora, con cada sombra proyectada, sentía que algo siniestro acechaba. Me detuve buscando el rostro familiar que había huido. La voz del grito seguía resonando en mi cabeza, y no podía dejar de cuestionar qué había visto mi hija que la había puesto en ese estado de pánico. «Sofía», grité. Mi voz se perdió en la brisa fresca. El aire parecía denso, cargado de secretos que solo buscaban ser desenterrados. Tuve la sensación de que otros ojos me observaban desde la oscuridad, y el último retazo de normalidad se desvanecía a cada instante. Al acercarme más a la salida del jardín, vi una figura temblando. Era Sofía, sentada en el borde de una fuente apagada, las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Su cuerpo estaba en tensión, y su rostro reflejaba desesperación. Casi no podía soportar el peso de su dolor. «¿Por qué estás así? ¿Qué pasó?», le pregunté sintiéndome impotente. Ella giró la cabeza, y por un instante el brillo de sus lágrimas brilló como el metal fino de los pendientes. «No sé qué hacer», soltó en un susurro como si su mundo se estuviera desmoronando alrededor de ella. «Tu madre», añadí rápidamente, «los pendientes, debemos hablar sobre esto». Con cada palabra podía ver cómo la lucha interna ardía en su mirada. Por un lado, el remordimiento se mezclaba con la cólera que había desatado poco antes, y eso era lo que más me asustaba. «¿No entiendes?», gritó de repente levantándose. Su voz podría haber partido el aire. «Los pendientes no son lo que piensas. Todo se trata de algo más grande, algo que viene desde mucho antes». Mis entrañas se retorcieron. «¿Qué quieres decir?».
Estás haciendo que esto sea más complicado de lo que ya es. Ya no sabía qué pensar. La sensación de que dos versiones de la verdad estaban chocando se volvió insoportable. De repente, desde la oscuridad, un tercer sonido interrumpió nuestra conversación, una risa burlona. Ambas nos giramos hacia la fuente de ese sonido. Ahí, en las sombras, vi a un hombre con una sonrisa desalmada, alguien a quien nunca hubiera esperado ver en esta situación. Tienen mucho que discutir, dijo, su mirada fría como el acero. Pero parece que no hay más secretos en esta familia, Sofía. Las palabras de aquel extraño resonaron como un golpe en mi pecho. La intervención de este desconocido parecía una traición aún más fuerte, una amenaza latente que prometía un caos aún mayor. ¿Era posible que hubiera alguien más, una figura que manejaba los hilos de esta red de secretos y mentiras? ¿Quién eres?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero él se limitó a sonreír, por dentro riéndose de la situación. La noche se oscureció aún más, como si todas las respuestas se estuvieran convirtiendo en una tormenta que se avecinaba. Todo se revelará pronto, dijo, y desapareció en la sombra como un ladrón, dejándonos a Sofía y a mí enfrentados con más preguntas que nunca. ¿Qué está pasando?, pregunté, pero el eco de sus palabras me atrapó. Sofía se quedó en silencio, su rostro palidecía cada vez más. La revelación del secreto familiar estaba más cerca que nunca, pero la pregunta que resonaba entre nosotros era, ¿sería capaz de soportarlo? ¿Cuántas capas de mentira se apilaban entre nosotros y la verdad? La tormenta de la noche prometía un desenlace que ninguno de los tres estaba verdaderamente preparado para enfrentar. La brisa helada se intensificaba mientras el silencio se asentaba entre nosotros, pesado y cargado de significado. Sofía aún miraba al suelo, como si evitar el contacto visual pudiera protegerla de la verdad. Dime lo que sabes, insistí, incapaz de soportar más tiempo sin respuestas. El miedo crecía en mi pecho, casi palpable, un monstruo acechante. Este extraño que te ha dicho, Sofía levantó la vista, y sus ojos, desbordados de angustia, se encontraron con los míos. Ese hombre no es un desconocido, al menos para mí. Se llama Nicolás. Ha estado buscando información sobre nuestra familia, sobre ti. Mis piernas flaquearon al escuchar su nombre. Nicolás, el primo que había estado fuera del circuito familiar durante años, un fantasma con el que nunca quise lidiar. ¿Qué quiere? ¿Por qué ahora? Él sabe sobre los pendientes, sobre secretos antiguos que podrían arruinarlo todo, balbuceó, la voz doliéndose por la revelación. Y está dispuesto a usar cualquier cosa para conseguir lo que quiere. La idea de que un miembro de la familia pudiera ser un traidor me desgarraba. Mis pensamientos giraban como remolinos, cada uno arrastrándome a la posibilidad de una verdad aún más oscura. ¿Qué más te ha dicho? ¿Qué secretos son esos?, pregunté sintiéndome cada vez más vulnerable. Sofía respiró hondo, atrapando el aire en su pecho como si estuviera a punto de zambullirse en hielo. Estaba buscando algo que tiene que ver con los orígenes de mamá. Pero nunca pensé que su voz se quebró y la angustia en su rostro la hizo parecer más joven, más frágil. Me aterrorizaba la idea de que esto estuviese ligado a lo que descubrí en la fiesta. La gente estaba hablando. Le interrumpí, sintiendo que cada segundo que pasaba era un paso más cerca del abismo. ¿Hablando de qué? De unos documentos, de una herencia, algo que mamá nunca mencionó, murmuró. Y de ese hombre Nicolás, que podría tener la clave para acceder a eso. Por eso está aquí, por eso supe que debía irme. La información me golpeó como un balde de agua fría. Todo el mundo en la fiesta había estado entretenido, pero detrás de esa sonrisa, las palabras cortantes de cada invitado se cruzaban entre secretos y sospechas, como un mal presagio en una tormenta perfecta. Y justo cuando comenzaba a procesar la traición de Nicolás, el teléfono de Sofía vibró violentamente, rompiendo el silencio. Ella lo miró con temor, como si al mirarlo pudiera esfumarse la maldición que llevaba consigo. Es un mensaje, dijo, y la palidez de su rostro volvió a intensificarse al leerlo. Es de Nicolás. No lo abras, exclamé. No debemos tener contacto con él. Pero es importante, dijo, el pulso en su mano temblando más por la adrenalina que por la lluvia que seguía cayendo. No sabía qué hacer. Sabía que debíamos alejarnos de este juego peligroso, pero la curiosidad también me carcomía. Tienes que tomar la decisión, Sofía. Lo que está en juego es mucho.
Este hombre puede no ser lo que parece. Ella miró hacia el cielo nublado, buscando fuerzas en la oscuridad de la noche. Si abro ese mensaje, podría saber lo que quiere. Tal vez podríamos anticiparnos a su siguiente movimiento, sugirió, su voz sonando más firme, decidida. Antes de que pudiera responder, una sombra se interpuso entre nosotros, tomando forma. Era el misterioso hombre. No tan rápido, chicas, dijo con una sonrisa burlona. No se puede escapar tan fácilmente de la verdad. El juego apenas comienza. Sofía y yo intercambiamos miradas de pura incredulidad, ahora expuestas de nuevo a la amenaza. Estábamos realmente atrapadas en una trampa mayor de lo que habíamos imaginado. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota aumentaba la urgencia de descubrir qué tan profundo era el abismo que se abría ante nosotros. Lo que se revelará pronto no es solo la verdad sobre los pendientes, sino todo lo que has estado ignorando, Sofía, continuó. Estás en el centro de una tormenta que no sabes cómo controlar. Tan pronto como sus palabras se deslizaron por el aire, se desvaneció en la oscuridad, dejándonos con más preguntas que respuestas. El peso de lo desconocido caía sobre nosotros como un manto pesado y asfixiante. Parpadeé, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar y sintiendo que el tiempo se estaba agotando. ¿Cómo vamos a salir de esto? Le susurré a Sofía, sintiendo que el pánico comenzaba a filtrarse en cada fibra de mi ser. Debemos enfrentarlo y debemos hacerlo juntas, replicó ella, el desafío brillando en sus ojos. Pero en el fondo sabía que la verdad podría rompernos de maneras que nunca habíamos imaginado. Con cada segundo que pasaba, la sombra se alzaba más sobre nosotros. Solo esperaba que pudiéramos sobrevivir a la tormenta que se avecinaba porque lo que nuestro mundo no vio venir era mucho más que una simple revelación familiar. ¿Estábamos preparadas para lo que vendría? El aire se quedó atrapado entre nosotros, pesado por la presión de lo que acababa de suceder. La oscuridad parecía moverse, rodeándonos con cada paso que dábamos, ampliando el eco de nuestras respiraciones entrecortadas. Sofía apretó su teléfono con fuerza, su mirada se dispersó mientras su mente parecía luchar con la tormenta de pensamientos que la invadía. ¿Qué crees que quiere de nosotras realmente? Pregunté sintiendo que la verdad apenas comenzaba a emerger de las sombras. Los ojos de Sofía parpadearon, buscando responder, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Tal vez sepa más de lo que creemos, dijo, su voz temblorosa. Quizá le interesa el dinero o quizás busca poder, pero hay algo más profundo. Algo que mamá nunca nos contó. ¿Cómo vamos a averiguarlo?, me pregunté con un nudo en la garganta. Sentía que el peligro se acercaba, como un animal acechando en la penumbra. No podemos permitir que Nicolás se salga con la suya. Lo sé. Debo abrir ese mensaje, resolvió Sofía. Es nuestra única opción de anticiparnos. Debemos estar preparadas. Su determinación me dio una pizca de aliento, aunque el impulso de huir seguía en mi mente. Sofía tocó la pantalla del teléfono, y cuando el mensaje se iluminó, su rostro pasó de la incertidumbre al horror. Las palabras que leyeron desgarraron su expresión. Él dice que sabe lo que escondíamos. Que no puede dejarnos en paz hasta que le entreguemos lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece? ¿Qué es este juego?, pregunté, sintiendo que cada vez la situación se tornaba más oscura. La lluvia, incesante, caía sin piedad sobre nuestras cabezas mientras nuestros corazones se aceleraban. Sofía se cubrió la boca, y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Y si estos secretos tienen que ver con la muerte de mamá? ¿O con su pasado? Su voz se quebraba cada vez más, y yo no sabía cómo consolarla. Lo averiguaremos. Juntas respondí tratando de inyectar fuerza en mis palabras. Pero en mi corazón una voz sutil, pero cada vez más persuasiva, me decía que había un componente que no comprendíamos del todo. Lo que estaba en juego era mucho más que una simple disputa familiar. Era un mundo de mentiras y traiciones que debíamos enfrentar. De repente, un ruido rompiendo el silencio atrajo nuestra atención. Un coche apareció en la distancia, sus luces deslumbrantes atravesando la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué hacemos? Tal vez él venga a buscarnos, murmuré sintiendo que el pánico volvía a surgir. Podría ser Nicolás. O alguien más, contestó Sofía, ajustando la posición en que sostenía el teléfono. Tal vez es nuestra oportunidad. Sin pensarlo decidimos esconderse detrás de unos arbustos.
La tensión aumentaba mientras el auto se detenía a nuestra altura. Nuestros corazones latían al unísono, mientras veíamos salir una figura. El hombre era alto, su silueta se dibujaba sobre las luces del vehículo y su andar era firme, como si supiera exactamente lo que venía a buscar. «Es hora de enfrentar a nuestros demonios», le susurré a Sofía. Ella asintió, su rostro una mezcla de temor y determinación. De pronto escuchamos un crujido detrás de nosotros. Nos giramos y allá estaba Nicolás, con una expresión burlona en su rostro, ambos atrapados en una revelación aún más preocupante. ¿Creían que podían escapar de mí tan fácilmente?, dijo acercándose con esa sonrisa helada que helaba la sangre. En ese instante entendí que el verdadero juego comenzaba, y que las cartas que teníamos en la mano podrían llevarnos por un camino oscuro e impredecible. «¿Qué es lo que quieres?», grité, mi voz resonando en la noche. La respuesta a esa simple pregunta no solo definiría qué haría Nicolás, sino si saldríamos de esta tormenta con vida. Mientras la lluvia arreciaba y la sombra se acercaba aún más, solo una pregunta quedaba: ¿qué secretos realmente nos ataban a esta maldición familiar? El aire se espesó aún más al escuchar la risa sarcástica de Nicolás, como un veneno disolviéndose en una copa de vino. Sofía y yo intercambiamos una mirada cargada de temor, cada una buscando en los ojos de la otra un destello de confianza que parecía desvanecerse. «No estoy aquí para jugar contigo, Nicolás», le respondí, intentando sonar segura aunque mi voz temblaba ligeramente. Él se detuvo a unos pasos, su expresión burlona se transformó brevemente en desprecio. «¿Y qué puedes hacer, pequeña?», contestó, dando un paso más cerca. El frío de la noche se sentía en mi piel, pero el miedo comenzó a convertirse en algo más poderoso: rabia. «No eres más que una sombra tras los secretos que crees conocer». «Basta ya», exclamó Sofía, ahora a mi lado, sorprendiendo tanto a Nicolás como a mí. «Si sabes algo sobre mamá, dilo. No nos tienes miedo, ¿verdad? Enfrentémonos». Nicolás soltó una risa estruendosa, como si lo que decía Sofía fuera un chiste que solo él entendía. «Oh, las corazonadas de una niña. ¿Realmente piensan que pueden desafiarme? No saben ni la mitad». El eco de su voz se disolvió en la noche, pero dejó vibraciones inquietantes entre los árboles. La frustración me consumía, quería gritar pero también quería comprender. «¿Qué es lo que sabes de nuestra madre?», insistí, apretando mis puños con fuerza. Sofía agarró mi brazo, suprimir la pánico ahora era más complejo. «Ah, eso es un cuento que nunca querrán escuchar». Nicolás inclinó la cabeza, su rostro iluminado por la luz de la luna. «Todo está relacionado con la muerte de su madre, y no solo por ella basta. Habla con claridad, de una vez por todas». Grité sintiendo que la rabia se transformaba en desesperación. La lluvia seguía cayendo, golpeando el suelo con un ritmo frenético, como si el mismo universo supiera de la negociación macabra. «Cada secreto guarda un precio», dijo Nicolás, su espectáculo parecía convertirse en un juego cruel. «Lo que tienen oculto no es solo un tesoro, es algo que debe ser entregado». «No tenemos nada que entregarte». Sofía se interpuso, su voz resonante y firme. Pero yo sentía que esa afirmación era insuficiente. Algo en lo que él decía hacía eco en mi interior, como si se estuviera colando en mis pensamientos, sembrando dudas. «Lo sabrán. Cuando las sombras hablen, cuando el tiempo se agote», él dijo, antes de girar lentamente sobre sus talones con una sonrisa que recordaré hasta el fin de mis días. Entonces dio un paso hacia el coche, pero regresó un instante. «Ah, y no olviden que yo siempre estoy un paso adelante. Recuerden, lo oculto tiene forma de serpiente». Simultáneamente su figura se desvaneció en la oscuridad. La rabia y el miedo nos abrumaban, y un silencio mortal nos rodeó. Sofía temblaba junto a mí, procesando lo que había sucedido. Podía ser cierto que había secretos sobre nuestra madre que merecían ser revelados y que Nicolás se había convertido en el custodio de ellos. A medida que comenzábamos a comprender el significado detrás de sus palabras, sentí que la lluvia comenzaba a disminuir su intensidad, como si el mundo esperara nuestra siguiente jugada. De repente mi mirada se posó en el teléfono de Sofía, aún iluminado, recordándonos que de alguna manera él siempre estaría al acecho, y que el mensaje a la mañana siguiente podría ser el desenlace de nuestra pesadilla. «No podemos quedarnos aquí», susurré. Pero antes de que comenzáramos a caminar, sonó su teléfono.
Sofía lo miró con ojos desbordados de temor. ¿Qué tal si es él otra vez?, dudó, retrocediendo un paso. Solo hay una manera de averiguarlo, respondí, la adrenalina comenzando a consumir cualquier pensamiento de retirada. A medida que Sofía dudaba, un escalofrío de electricidad recorrió mi columna vertebral. Ahora sabíamos que cualquier decisión que tomáramos podría ser la más peligrosa de nuestras vidas. Lentamente tomó el teléfono y una vez más, la oscuridad se cernió sobre nosotras. ¿Qué secretos revelaría la pantalla? ¿A qué nueva trampa nos llevaría ese mensaje? Mientras los latidos de nuestros corazones competían con las gotas de lluvia sobre el suelo, comprendí que estábamos en el centro de un laberinto complicado. Y en ese laberinto cada paso que diéramos nos acercaría más a verdades desgarradoras. Está claro que Nicolás no se detendrá, pero podemos hacerlo nosotras, murmuré, mientras la respuesta se hacía cada vez más urgente. Y por primera vez sentí que la sombra de nuestra madre podría ser la única luz que nos quedaba. El sonido del teléfono irrumpió como un disparo en la penumbra. Sofía, con manos temblorosas, deslizó el dedo sobre la pantalla y por un momento el aire se detuvo. Las palabras parpadeaban en la pantalla: necesitamos hablar. Es urgente. La voz al otro lado podría ser un puente hacia la verdad o una trampa mortal, pero no teníamos otra opción que responder. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor que se apoderaba de mí. Sofía miró al suelo, como si el suelo mismo tuviera todas las respuestas que necesitábamos. Es un amigo, musitó, aunque su expresión no transmitía confianza. Mi instinto se rebelaba, pero la incertidumbre se adueñaba de nosotras. No sé si debo. Podríamos averiguar más sobre qué está pasando, insistí, mientras el destello del teléfono echaba sombras inquietantes sobre nuestras caras. Pero necesitamos que confíes. No podemos seguir así. Con un profundo suspiro, Sofía finalmente asentó y se puso el teléfono en la oreja. Hola. Su voz ya no era la de una niña, sino la de alguien que había sido empujado a la oscuridad. A medida que su expresión cambiaba, una sensación helada se apoderó de mi pecho. La conversación avanzaba, y yo intentaba descifrar el contenido a través de su lenguaje corporal. No sé de qué hablas, dijo ella, mientras sus ojos se abrían de par en par. Una mezcla de confusión y terror se dibujaba en su rostro. Escuché fragmentos. ¿Qué es eso? ¿Por qué ahora? ¿Qué te dice?, pregunté, interrumpiendo su diálogo. Ella alzó una mano como pidiendo silencio, lo que no hizo más que aumentar mi ansiedad. Finalmente Sofía colgó, su mirada en el suelo se avivó con una nueva determinación. Hay algo relacionado con mamá, algo que ella le dejó. La lluvia cesó, pero el ambiente seguía cargado, como si se preparara un estruendo inminente. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, incapaz de contenerme. Un rayo de luz surgió en su voz. Dijo que hay una caja que mamá escondió y que tiene que ver con nosotros. Con nuestra familia. ¿Dónde está?, exclamé, sintiendo una chispa de esperanza en medio de este caos. Sofía me miró intensamente. No lo sé, pero está relacionado con el parque que solíamos visitar. Queda cerca de la casa de abuela, el parque. Un lugar lleno de recuerdos. Al mismo tiempo, un lugar donde los secretos podrían estar profundamente enterrados. Podemos ir ahora mismo, propuse, la emoción subía como fuego por mis venas. Pero Nicolás dijo que hay un precio por la verdad. Si vamos, tal vez no podamos regresar. Su voz se convirtió en un susurro, llena de temor. Necesitamos respuestas. No podemos vivir con esta incertidumbre, le respondí, intentando infundir valor. Pero mi propio miedo no se desvanecía, sentía que la oscuridad empezaba a rodearnos de nuevo. Sofía aprobó lentamente con la cabeza, aún dudando. Está bien, pero tenemos que tener cuidado. No podemos confiar en nadie ni en este amigo. Nos pusimos en marcha, el camino hacia el parque se convirtió en nuestra única salvación. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, la noche se tornó más oscura, y la sensación de ser observada se hacía presente. Cuando llegamos, la imagen del parque se dibujaba, desolada y silenciosa. Las luces tenues recorriendo los senderos parecían burlarse de nuestra llegada. Mientras comenzábamos a buscar, un crujido resonó entre los árboles. En ese momento, un escalofrío helado descendió por mi espalda. ¿Escuchaste eso?, preguntó Sofía, con la voz escasa de aliento. No estamos solas, respondí, y un nudo se formó en mi garganta.
Miré hacia la oscuridad preguntándome si Nicolás estaba al acecho, o si otros peligros aguardaban en las sombras. Todo lo que habíamos tenido antes esta noche podría perderse en un instante. ¡Rápido! Mira aquí, gritó Sofía, apuntando hacia un arbusto. Pero mientras nos acercábamos, una figura emergió detrás del árbol más cercano a nosotras. Lo que buscan no les pertenece, dijo una voz profunda, casi como un eco fantasmagórico, dejando en el aire una promesa de peligro inminente. La pregunta era clara: ¿estábamos realmente listas para descubrir lo que nuestra madre había ocultado, o el costo sería demasiado alto? Sofía y yo nos congelamos ante aquella figura oscura, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. La voz resonaba a través de la noche como un lamento perdido, provocando que la brisa helada se colara por debajo de nuestras chaquetas. La figura avanzó un paso, su contorno se definió en la escasa luz de la farola, revelando rasgos graves y ojos que parecían arder con un conocimiento oscuro. ¿Quién eres?, pregunté intentando que mi voz sonara firme y decidida, pero el temblor era inconfundible. No puedes escapar de lo que está destinado a suceder, explicó, su tono incluso más profundo, casi como si las sombras le dieran vida. Vengo por la caja. Lo que hay dentro puede cambiarlo todo. La mención de la caja encendió un fuego en el estómago de Sofía. ¿Sabes dónde está? Su voz estaba llena de determinación, pero al mismo tiempo un hilo de miedo la atravesaba. Sé más de lo que imaginas, contestó el extraño, moviendo su mano con un gesto casi melódico. Entonces, algo en su movimiento hizo que la bruma nocturna pareciera danzar a su alrededor. Tu madre huyó de su destino, dejando todo atrás. Pero a veces la historia debe ser contada. ¿Qué historia? Hablo de nuestra vida, de nuestro futuro, grité, perdiendo de vista el miedo y dejándolo solo ante la confusión. Una vida construida sobre mentiras no puede sostenerse, contestó, rasgando el aire con su mirada penetrante. Un ruido en la lejanía me hizo mirar hacia atrás, pero cuando volví a enfocarme en la figura, ya no estaba. Solo quedaba la niebla espesa, como si nunca hubiera existido. Sofía, tenemos que irnos, murmuré. La incertidumbre me hizo girar hacia ella, que parecía estar en una especie de trance. Sofía. Vamos. Espera, dijo y su voz sonaba distinta. Casi como un eco del susurro de aquel extraño. Supe que había algo raro en mamá. Nunca nos lo dijo. Su vida era un rompecabezas que nunca pudimos resolver. ¿Pero qué significaba? ¿Realmente crees que esa caja puede explicarlo todo? Sofía asintió lentamente. Puede que sí. Tal vez sea la única forma de entenderlo. Y quizás, solo quizás, podamos romper el ciclo. La idea me aterrorizaba. ¿Romper un ciclo de secretos y sombras? Pero al mismo tiempo había en sus ojos un destello de determinación que encendió una chispa dentro de mí. Está bien, dije, preguntándome si realmente debía dar ese paso hacia una verdad que podía ser devastadora. Unos pasos resonaron nuevamente, pero esta vez no era el eco lejano de la figura. Alguien más venía. Los dos nos giramos alerta, y ahí, justo ante nosotros, emergió otra sombra, esta vez más cercana, con un semblante familiar. Nicolás, susurré, con el corazón palpitando de nuevo. Su mirada era confusa, como si la misma niebla le hubiera traído hasta allí desde un mundo en ruinas. ¿Qué hacen aquí?, se detuvo, evaluando nuestra expresión. Las cosas se están complicando. No deberían haber venido. No dejamos de estar en peligro, dijo Sofía, su voz firme. ¿Sabes algo sobre la caja? Nicolás vaciló y ese instante suspendido prometió nuevas respuestas, pero también nuevos miedos. Solo sé que comenzó, pero su mirada encontró algo detrás de nosotros, y el color de su rostro se desvaneció. ¡Corran! Y mientras nos girábamos, el aire se llenó de un murmullo oscuro, un grito profundo que parecía venir del mismo suelo. La realidad quebró como un cristal, y la verdad estaba más cerca de lo que imaginábamos, oculta entre sombras y ecos del pasado. Lo que venía era aún más aterrador, y solo teníamos una oportunidad para enfrentarlo, cada uno de nuestros pasos, hacia lo desconocido. ¿Sería suficiente para desentrañar lo que habíamos heredado, o nos atraparía en un ciclo del cual no podríamos escapar? La lluvia finalmente cedió, dejando un silencio tenso que invadía la noche.
Sofía y yo nos miramos entrelazando nuestros dedos, sintiendo que era el único hilo que nos mantenía juntas ante la tormenta. Nicolás, nervioso, observaba cómo la oscuridad se espesaba a nuestro alrededor, como si algo más acechara más allá de las sombras. «Corran», había dicho, y era un grito que resonaba en nuestra mente mientras nuestros pies comenzaban a moverse precipitadamente. No sabíamos qué o quién nos perseguía, pero la adrenalina nos empujaba hacia adelante. Los árboles se movían a nuestro alrededor, sus ramas susurrando secretos que no íbamos a desentrañar esta noche. Dejamos atrás el parque, esquivando arbustos y ramas, hasta que nos detuvimos al borde de un pequeño claro. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, iluminando el espacio con un brillo fantasmal. Mientras recuperábamos el aliento, Nicolás miró a su alrededor, sus ojos amplios como si esperara ver algo que no debía estar allí. «¿Qué saben de la caja?», preguntó, su voz apenas un susurro. El momento de enfrentar al enemigo había llegado y no había vuelta atrás. Sofía y yo compartimos una mirada silenciosa, sabíamos que era hora de desnudarnos ante las verdades ocultas. «Tuve una conversación con un amigo antes de esta locura», comenzó Sofía, sus palabras fluyeron con la urgencia de la revelación. «Habló sobre secretos familiares, algo que nuestra madre dejó atrás. Él cree que hay un tesoro, algo que podría cambiarlo todo. Y por eso está aquí, ¿verdad?». «Para asegurarse de que no lo encontremos», interrumpí, mirando a Nicolás, que asintió, mostrando que entendía la gravedad de la situación. «Esa caja contiene más que solo recuerdos. Puede tener respuestas. Respuestas sobre la muerte de su madre, sobre los susurros que siempre han rodeado a nuestra familia». La gravedad de sus palabras me aplastaba. ¿Estábamos buscando la verdad que literalmente podía destruirnos? «Es nuestra única opción», contesté, sintiendo que el miedo se hacía un nudo en mi estómago. «Necesitamos arriesgarlo todo. Si esta noche nos las arreglamos para encontrarlo, tal vez podamos terminar con este ciclo de mentiras». Pero en el fondo, ignorábamos qué tan profundo era el abismo en que nos adentrábamos. Parecía que un monstruo dormido había despertado y que cada elección nos acercaba más a su vorágine. Antes de que pudiera seguir hablando, una risa burlona resonó en el claro. Miramos a nuestro alrededor, y al momento siguiente, la figura del extraño volvió a aparecer. «¿Van a encontrar la verdad, o solo desatarán más caos?». Su voz flotaba en el aire denso como una neblina. «Deja de jugar con mentalidades frágiles», grité, sintiendo que la paciencia se desvanecía. «¿Qué eres tú? ¿Qué quieres realmente?». «Yo soy un simple mensajero. Pero lo que busquen junto a la caja no será la paz, sino el eco de una historia que jamás se debió contar». Esas palabras se aferraron a mis huesos, como si hubiera despertado una verdad histórica que podría aniquilarnos. «¿Qué sabes de nuestra madre?». «¿Por qué huyó de su destino?», preguntó Sofía con voz entrecortada, impulsada por el deseo de quebrar el silencio que había rodeado a su madre durante tanto tiempo. «Ella prefirió proteger a su familia de antiguas sombras, pero ahora el tiempo ha llegado», dijo, girando sobre sus talones. «Es hora de que la verdad salga a la luz». «Pero cada palabra tiene un precio», añadió, desapareciendo de nuevo en la oscuridad, dejando un murmullo de inquietud en el aire. Sin dudarlo, Nicolás nos tomó de la mano. «Debemos ir al lugar donde se rumorea que está la caja. No hay tiempo que perder». El miedo y la urgencia nos guiaron hacia la salida del bosque, dejando atrás la incertidumbre congelante. La única esperanza residía en desenterrar el pasado. Cuando llegamos, las luces parpadeaban, dando la sensación de que alguien podría estar observándonos. Sofía miraba al suelo, su rostro envuelto en confusión. ¿Y si este hombre tiene razón? ¿Y si lo que encontramos no es lo que deseamos? Debemos enfrentarlo. «La verdad, por dolorosa que sea, es nuestra única salida», respondí, sintiendo que mis palabras eran un ancla en medio de la tormenta. Ambas dimos un paso adelante mientras la noche nos envolvía, dispuestas a descubrir lo que la caja encerraba. En aquel instante las sombras se acercaron y con cada respiración, estábamos un paso más cerca de la verdad. La luz de la luna iluminó nuestro camino, y su reflejo brilló en los recuerdos que nos habían atado hasta ese momento. Finalmente, nos encontramos frente a un antiguo roble, su tronco torcido como el destino que nos había traído aquí. Entre sus raíces, una pequeña caja de madera nos aguardaba. Temblando, me agaché y la tomé. Sabía que al abrirla, nuestra vida nunca volvería a ser la misma.
sin embargo, antes de que pudiera abrirla, oímos pasos acercándose. Nicolás intervino. Tenemos que irnos. Este lugar es un imán para quienes buscan el viejo dolor. Con el corazón palpitante y la caja en mis manos, supimos que teníamos que elegir. Correr hacia lo desconocido o permanecer y sacar a la luz cada sombra que habíamos cargado por demasiado tiempo. ¿Seríamos capaces de enfrentar la tormenta o la verdad acabaría por devorarnos? Sin poder mirar atrás, corrimos hacia la salvación o hacia el destino que nos aguardaba. El eco de nuestros pasos resonaba, y el oscuro futuro se acercaba rápidamente. Con la certeza de que alguna parte de nuestra historia se revelaría, comenzamos la carrera hacia la verdad. Y así concluía nuestro viaje, esperando que un nuevo amanecer pudiera brindarnos la luz que la noche había ocultado por demasiado tiempo. Pero ahora, más que nunca, sabíamos que el poder de la verdad puede ser un arma de doble filo, capaz de sanación o destrucción. No olvides, esta es solo el final, una conclusión que puede abrirse a una nueva historia. Pero solo si hay quienes la acompañen. Necesitas suscribirte ahora, no dejes pasar esta oportunidad. Dale like para alimentar el algoritmo y que más personas sean parte. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con 5 amigos que necesitan ver cómo se desenvuelven los secretos familiares. Tu apoyo es crucial en este viaje.